la iglesia a lo largo de los siglos ha sido susceptible a muchas tentaciones, a muchas cosas, y pudiéramos hacer una lista amplia de ellas. Pero creo que una de las cosas a las que la iglesia ha sido más susceptible a lo largo de los años, y en especial en este siglo, es en caer en la trampa de gloriarse más en los hombres que en Cristo. Es una de las tendencias en nuestros días. Hemos tenido siempre una inclinación hacia ello, y en esta era de redes sociales parece que un poco más. Hemos convertido a los siervos de Dios en celebridades. Y no es un secreto que tanto ustedes han caído en esa tentación en algún momento de gloriarse más en los hombres que en Cristo, pero yo también he caído en esa tentación en muchos momentos. Recuerdo hace varios años, tenía poquitos años en el ministerio, fui a un entrenamiento a un país en particular, y el pastor que me invitó me dice: hoy vamos a viajar a una ciudad y nos vamos a quedar en la misma casa con un grupo de pastores misioneros americanos, y entre ellos en esa casa nos vamos a quedar una noche con el pastor Sugel Michelén y con el pastor Samuel Waldron. Se podrán imaginar cómo se puso mi corazón. En la misma casa, en la misma mesa. En ese momento no teníamos la amistad con la IBSJ que teníamos hoy, así que estaba lleno de emoción. Y efectivamente llegamos a la casa, nos saludamos y nos invitan a sentarnos a la mesa. Y luego de comer, inicia una conversación interesante entre misioneros y estas mentes brillantes que han sido de bendición para nosotros. Y yo dije: yo voy a escuchar lo que se va a hablar aquí y también voy a dar mi opinadita aquí, para luego más adelante que regrese a Caracas tener en qué gloriarme y decir lo que yo comenté, lo que yo conseguí. Sí, Sugel dijo eso, y yo le dije: ya va, Sugel, así no es. Pero pasó algo, porque el Señor me ama mucho y sabe nuestra tendencia a gloriarnos más en los hombres. Comenzó la conversación y adivinen que comenzó en inglés, en el medio en inglés, y terminó en inglés. Y saben que su pastor no habla inglés. Ellos daban por sentado que yo estaba entendiendo lo que ellos decían. Más de una hora de conversación y todos amén. Escuchabas nombres, escuchaba frases, escuchaba risas, y Dios me robó la oportunidad de gloriarme. Años después que yo pensé que esto había salido de mi corazón y que mi fe había madurado un poco más en esto, me llega un mensaje para una reunión nada más y nada menos que de parte del pastor Paul Washer, un hombre que ha sido de gran bendición para todos nosotros también. Entro a la reunión, comienza la reunión, desarrollamos la reunión, y al final de la reunión el pastor Paul dice: Plinio, yo quiero compartirte mi devocional de esta mañana y algunos consejos que te puedan ayudar en el ministerio. Y dije: claro que sí, ¿por qué no? Pero yo dije: yo tengo que grabar esto. En primer lugar, para recordar los consejos en el futuro, y para luego decirle: sabes que ayer estuve hablando con Paul Washer y mira lo que me aconsejó, y escucha, dice Plinio, era para mí, no es una grabación para otro más. Terminaron los consejos de gran bendición, y días después que quería mostrarlo algo: oye, suegrito, usted es profeta, ¿no? Ya lo acaba de decir mi suegra, se me adelantó. Y por alguna razón se borró el audio y el print de pantalla que había hecho esa reunión. Dios, que me ama tanto, me robó otra oportunidad para gloriarme. Porque esta es nuestra tendencia. Todos somos susceptibles a gloriarnos en los hombres más que en Cristo, incluyendo el que te habla. Y aunque a lo largo de los años Dios me ha permitido mantener esta amistad con estos siervos y establecer otras amistades que siguen siendo de bendición y que muchas de ellas no aparecen en redes sociales, me ha permitido madurar un poco en esto. Y esa conversación maravillosa, solo tengo de testigo a David y a Joel, que estaban allí escuchando. Si ustedes no lo confirman, nadie me lo va a creer, así que espero no mueran antes que busque alguna oportunidad para gloriarme, o que el Señor no vaya a quitarles la vida para que tampoco me gloríe en eso. El Señor los guarde. Todos somos susceptibles
a gloriarnos en los hombres más que en Cristo. No solo fue una tentación en Corintio, es una tentación que cada uno de los que están aquí de diferentes formas expresamos y luchamos, incluyendo el que te habla. Por eso, mis queridos hermanos, la idea central que quiero comunicarles a ustedes en esta mañana es la siguiente. Dejemos de gloriarnos en los hombres si queremos madurar. Dejemos de gloriarnos en los hombres si queremos madurar. Y quiero probar esta idea central a lo largo de 3 puntos homiléticos que vamos a ir viendo en pantalla a medida que avancemos. Y la primera forma, la primera declaración, el primer punto a través del cual quiero probar y desarrollar mi argumento junto a ustedes es el siguiente. La iglesia crece únicamente cuando entiende que los líderes no son la fuente del crecimiento. Así que, en primer lugar, la iglesia crece cuando entiende que los líderes no son la fuente del crecimiento. Y esto lo veremos en los versos 1 al 9, a pesar de que dice del 5 al 9. Acompáñenme primero a los Corintios 3, versículo 1, y comencemos a desarrollar este precioso texto de la palabra de Dios. Dice primero a los Corintios 3, 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales. ¿Qué significa eso, Pablo? Bueno, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombre, porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Interesante esta declaración. Lo primero es que Pablo le dice, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Lo primero que quiero resaltar aquí es que Pablo les llama hermanos. No les dice incrédulos ni impíos. Le dice a una iglesia hermanos que están luchando con la inmadurez. Esto es un claro recordatorio de que no importa cuántos años tengas en la fe, puedes seguir comportándote como un niño espiritual. No importa cuántos años tengas caminando en la fe, puedes seguir actuando de manera inmadura en tu proceder. Esto no debería ser así, pero lamentablemente en muchos casos sigue siendo así. Personas que son, noten bien esa palabra, caracterizadas por la inmadurez en sus decisiones, opiniones, sentimientos y demás. Y Pablo le dice, y no pude hablarles como a espirituales, sino como a niños. Dani hablaba un poco de esto. Pablo decía en la anterior sección que expusimos hace unos domingos, que aquel que echa mano de la sabiduría divina, que tiene la cruz en el centro, que nos invita al sacrificio, que nos invita a servir a otros, que nos invita a priorizar el bien de los demás por encima del mío, la gloria de Cristo por encima de mi nombre. Cuando alguien echa mano de esa sabiduría, vive como alguien espiritual, y el espiritual discierne todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Pero Pablo le dice esto a la iglesia porque ellos no estaban echando mano de esa sabiduría, sino que el fundamento de la fe de los corintios se había vuelto la sabiduría humana, que promueve el yo, el protagonismo, mi imagen, mi nombre, mi posición, mi beneficio personal. Y esto estaba causando divisiones entre ellos y los había hecho dividir entre grupos. Por eso Pablo dice, yo no puedo hablarles como espirituales porque ustedes se están comportando como personas que no echan mano de la sabiduría de la cruz. Y están cada uno buscando el beneficio personal y de esta forma haciéndose daño los unos a los otros. Y dice más bien como a niños en Cristo, porque esta iglesia era una iglesia que continuaba en pañales. Pablo dice, cuando yo fui a Corintio la primera vez, estaba bien que yo les hablara a ustedes como a niños, porque estaban aprendiendo a caminar en la fe, estaban comenzando en su vida cristiana.
Era lo que hablábamos el domingo pasado sobre el discipulado, que hoy en día se ha puesto un estándar del discipulado que parece más bien en pequeñas escuelas de seminario. No, el discipulado es un caminar personal, donde el discipulador se nutre de la Biblia, se nutre de los libros y se lo explica a sus discípulos de una forma como a bebés. Porque en el discipulado tenemos diferentes tipos de personas y públicos. Y nuestro interés es que esa persona conozca a Cristo, confíe en Cristo, se relacione con Cristo y camine con Cristo. No simplemente léete esto y luego hablamos. Eso es un error. Y Pablo dice, cuando yo comencé a plantar esta iglesia, así comenzamos a hablar como a bebés, lo básico de la fe, la cruz de Cristo que engloba todo. No fui con sabiduría de palabras, dice Pablo. No fui con ideas y conceptos sofisticados, dice Pablo. Fui con la cruz de Cristo. Todo lo que hablaba lo conectaba con la cruz de Cristo. Pero dice Pablo, ya han pasado varios años desde que yo planté esta iglesia. Y a pesar de los años que han pasado, se están comportando como si ustedes tuvieran unos mesecitos en la fe. Por eso Pablo dice, no puedo hablarles sino como a bebés. Uno ve, mi bebé tiene 8 meses y yo a veces le digo a mi esposa y me toca decirme a mí mismo, le digo, pero ella no entiende todo eso. A veces yo le digo, mira Maripaz, eso no lo agarres, ese control no se puede agarrar porque ese es del televisor de papá que usa para ver tal cosa y tal cosa y tal cosa. Así que ten cuidado porque eso tiene unas baterías que tiene tal cosita que te puede hacer un daño en tu boquita. Y Maripaz, ¿what? Bueno, Pablo dice, yo no pude hablarles con mucha profundidad ahora como debería haberlo hecho. Porque ya ustedes deberían estar comiendo alimento sólido a estas alturas y que yo no tenga que sentarme de nuevo a decirle estas cosas a ustedes. Tengo que hablarles como a niños porque aún no son capaces de entender estas cosas. Y Pablo dice, Pablo, pero ¿cómo sabes que ellos no han crecido? Bueno, porque viven metidos en problemas, andan en conflictos, porque viven teniendo celo entre ellos, porque viven peleándose por cualquier cosa y porque cada uno anda buscando su beneficio personal para protegerse a sí mismo sin importar lo que el otro sufra. Por esa razón, dice Pablo, yo puedo concluir que ustedes siguen en un estado de inmadurez. Y luego dice al partir del versículo 5, luego de recordarles por quienes ellos se glorían, le dice el versículo 5 del capítulo 3, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Noten algo interesante en la pregunta. Pablo no pregunta quiénes son ellos, sino qué son ellos. ¿Notaron la diferencia? Y la respuesta es simple por parte de Pablo, que inspirado por el Espíritu escribió esto. Dice, ¿qué son ellos? La respuesta es simple. Ellos son servidores. Ellos son colaboradores de Dios. Eso es lo que ellos son. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno de nuevo concedió el Señor. Ni siquiera fue por ellos. Nada más. Eso es lo que es Pablo, Cefas y Apolos, servidores. Y Pablo comienza a usar algunas ilustraciones para seguir probando su tesis. Y una de las ilustraciones que Pablo usa es la ilustración agrícola. Y dice en el versículo 6 de 1 Corintios 3, yo planté, Apolos se encargó de regar, pero el crecimiento, todo esto lo ha dado realmente es Dios. Pasaje que muchos de nosotros podemos citar de memoria. Los corintios no habían entendido eso y comenzaron a comparar a sus líderes para dividirse luego por grupos. Los corintios comenzaron a dividir así a sus líderes. Bueno, ¿quién predica mejor para ti? Cefas. No, para mí Apolos. El libro de los Hechos dice que era poderoso en las Escrituras. Del tuyo no se dice eso. No, para mí Pablo.
Este hombre Dios lo ha usado grandemente. Tú has leído lo que era y en lo que se convirtió. Ese es el mío. Yo soy Team Pablo. ¿Quién tiene más impacto? A ver. Sí, Apolo puede ser poderoso en las escrituras, pero ¿quién ha tenido más impacto en la parte misionera? Mi Pablo. ¿Quién tiene más sabiduría? Tú no has escuchado las cartas de Pablo. ¿Cuánta sabiduría tiene ese hombre cuando escribe? Muéstrame una de Apolos así. O Cefas. Tal cual como el mundo mide y evalúa a los líderes, de la misma forma con la sabiduría del mundo estaban evaluando a sus líderes. Pero Pablo les dice a ellos, ¿saben que ustedes están mirando mal? Porque el sembrador, para los que saben de agricultura, usted sabe que el sembrador no produce vida en la tierra. Usted sabe que la conclusión o la parte final de ese fruto, si da o no, no depende de él. Usted sabe que el regador no produce vida, ¿verdad que no? El crecimiento, dice Pablo, lo produce es Dios. Y ellos se habían olvidado de eso, como tú y yo muchas veces nos olvidamos de eso. Por eso Pablo concluye en el versículo 7 con esta poderosa declaración. ¿Saben qué? Dice Pablo. Si quieren que introduzca más esto, ni el que plante es algo, chico. Ni el que riegue es algo. Sino Dios, que da, me encanta eso, que da el crecimiento. Amén. Y aquí hay algo muy pastoral que debemos entender. Y aquí hay un principio para ustedes. Muchas veces la iglesia espera de los pastores lo que solo Dios puede hacer. Y aunque no lo verbalizamos, no lo decimos de manera explícita en nuestros labios, de manera funcional y práctica, así lo vemos. Sí, alabado sea Dios por todo lo que hace y obra en su iglesia, pero en el fondo, el pastor es responsable de esto, de esto, de esto, de esto y de aquello. Y esto es atractivo por varias cosas. En primer lugar, porque alimenta nuestro deseo del cacique, de tener a alguien a quien rendirnos, alguien a quien gloriar e idolatrar. Y en segundo lugar, esta postura también es agradable porque me libra a mí de mi responsabilidad. Bueno, voy a ver aquí en este asunto cómo termino culpando al pastor. Y me zafo yo de eso. Y más en una generación como la nuestra, donde nadie quiere asumir las responsabilidades de sus actos. Mentimos para protegernos. Culpamos a otros o descansamos más culpa sobre otros para protegernos. Sabiduría humana. Por eso esta declaración, por esas dos razones, creo que se vuelve atractiva. Y hay algo todavía peor que fluye de esta declaración, y es que terminamos esperando que el pastor produzca arrepentimiento en las personas. Un don que es sobrenatural y que es un regalo de Dios. Y quizás no lo verbalizamos. Pero cuando sabemos que el pastor está a cargo de alguien y vemos en esa persona poco avance en su vida espiritual, ¿qué hacemos? Escuchamos a la persona. No la animamos si requiere ánimo, no la reprendemos si requiere reprensión y escuchamos, ay, bueno, eso está pasando, tremendo, ¿no? Terminamos y, Pastor Plinio, ¿qué ha pasado con fulano? Ya sabe qué pasó con fulano porque ya te sentaste a hablar. ¿Qué ha pasado con fulano? Porque he visto que no avanza, he visto que la cosa es peor. ¿No será que hay algo más por hacer? Ese correr al pastor de manera funcional es una forma de decir, él es quien tiene la responsabilidad de producir el arrepentimiento verdadero y los frutos de ese arrepentimiento verdadero en esa oveja, como si él fuera Dios. No lo verbalizamos, pero en lo funcional así lo vemos. O
Mira, tengo esta situación muy difícil con fulana. Aquí se necesitan las palabras mágicas del pastor. El pastor va a llevar aquí abracadabra, pata de cabra, sal, demonio y todo se acabó. Aquí lo que hace falta es el pastor. No lo verbalizamos, pero de manera funcional es lo que creemos. Pero no solo eso, caemos en el error de esperar que el pastor produzca también transformación en la vida de esa persona. Como si la falta de crecimiento en fulano y en sutano es responsabilidad de Plinio, de Rubén o de cualquier otro líder de la iglesia que esté bajo la responsabilidad de esa persona. ¿No será que falta algo? ¿No será que deben unirse los dos al estilo Batman y Robin? Yo no voy a ser Robin. Y se sientan con esa persona y le ayudan y quizás se une el doble poder pastoral y ¡boom! Tenemos un pequeño Jesús chiquito llegando el domingo transformado gracias a que los dos pastores se sentaron. No lo verbalizamos, pero en lo funcional así luce. O todavía peor, esperamos que el pastor produzca crecimiento espiritual en esa oveja. La madurez que solo el Espíritu Santo y la gracia de Dios puede producir, queremos que el pastor la produzca. Y si no se ve, es porque el pastor tuvo la culpa. Y esto no solo por parte del rebaño, del que mira desde afuera la situación. No, esto también surge en el corazón del propio aconsejado. Que siempre, como dije anteriormente, es fácil echarle la culpa a otro, porque uno, alimento a la idolatría, a los hombres, y dos, porque me zafo de esa responsabilidad. Es que si ustedes me hubiesen atendido, en lugar de una vez cada 15 días, por lo menos 4 días a la semana, ya yo hubiese cambiado. Pablo estuvo 1 año y 6 meses con los corintios de lleno, día tras día, tiempo completo, y fue la iglesia más inmadura. Tesalónica. Pablo estuvo con la iglesia en Tesalónica solo 2 días de reposo, solo 2 sábados, y es la iglesia del Nuevo Testamento que todos quisieran imitar. Así que no me digan que el tiempo es lo que te va a cambiar o la presencia más de ese pastor. No te engañes a ti mismo, deja de creerte tantas mentiras. Por eso es que hay tanta gente abusada en iglesia por pastores. Le vacían el bolsillo, se lucran de ellos, o la cantidad de abusos que hay, porque promueven en lugar de la mentoría que te equipa para que tú hagas lo que Dios te llamó a hacer, promueven la codependencia para que tú no des un paso si Él dice A. Y muchos parecen estar obsesionados con la codependencia pastoral. Nuevo término ahí de trono de gracia. Pero Pablo dice algo diferente. Pablo dice, no es así. El siervo planta, el siervo riega, pero es Dios quien da vida. El siervo predica, el siervo te aconseja, el siervo te anima, el siervo te exhorta, pero es Dios quien da vida. El siervo te guía, el siervo te recuerda, pero es Dios quien realmente transforma. ¿Cuándo lo vamos a entender? Y lamentablemente esto también ha alimentado el corazón obsesionado con la multitarea del pastor. Y hemos abrazado lo que decía un buen amigo pastor, el síndrome Jesús. ¿Saben cuál es el síndrome Jesús? Bueno, cuando los pastores se piensan que tienen que rescatar a todos. Y solo Jesús puede hacerlo. Y con todo eso, Jesús vino a rescatar a un grupo en particular. El síndrome Jesús es cuando los pastores quieren ser el héroe de la película. En mi pueblo, en Colombia, se dice cuando quieren ser el chacho de la película. El pastor se cree el chacho, el mero mero. El síndrome Jesús es cuando el pastor piensa que tiene que responder todas las llamadas y todos los mensajes
Cuando el pastor piensa que tiene que visitar cada hogar de la iglesia, cuando el pastor piensa que tiene que salvarle el cuello a todos, cuando el pastor piensa que tiene que estar en todas las reuniones. Y esto termina agotando a los pastores y muchas veces ese agotamiento los lleva a pecar. Yo me he dado cuenta que en los momentos donde más me he deslizado, en los momentos donde más cansado he tenido una situación. Y a veces la gente no entiende eso. Si tú le dices a la gente, hermano, hoy no puedo, me siento cansado. Dicen, ay, está cansado el bebé. O como hay una canción que coloca un meme, dice, ¿qué tiene la niña? ¿Ah? ¿Qué tiene la niñita? Yo pensé que a mí me pastoreaba un hombre. Y te obligan a decir sí a todo. Porque vivimos en una cultura de iglesias donde el pastor lo hace todo y aparte ya ahí donde está la culpa de los pastores, porque también a nosotros nos encanta creernos el Mesías de todos. Y como pastor tenemos que recordar, pastores, que no somos Jesucristo. Y me encantó esto que dijo este pastor, amigo, dice, pastor, recuerda que tú no eres la cuarta persona de la Trinidad. Jesucristo es Jesucristo, hermano. Y el problema es cuando nos convertimos en el Mesías de la gente, estamos pecando tratando de tomar el lugar de Cristo. Y eso es horrible. Pero también terminamos agotados, burnout, destruidos. Y las iglesias no se dan cuenta de eso. Y los pastores parece que también lo perdieron de vista. Por eso, mis queridos hermanos, aquí va otro principio. Una señal de inmadurez espiritual es cuando comenzamos a esperar del líder lo que solo Dios puede producir en el corazón. Aquella transformación única, aquel don de amor único, aquella misericordia única que solo Dios puede dar. Estamos esperando que de alguna forma el pastor, que tiene su rol principal de equiparme, quiero que se convierta en mi papá, en mi mamá, en el hermanito que nunca tuve, la hermanita que nunca tuve, y en una especie de Dios, porque como yo no puedo ver a Dios, a Él lo puedo ver y por lo tanto prefiero escucharlo a Él y creer. El problema es que hemos confundido los papeles, mis queridos hermanos. Escúchame bien. El pastor no puede obedecer por ti. Llámame 1500 veces si quieres, pero no puedo obedecer por ti. Ni puedo hacer que los demás obedezcan por sí mismos. No puedo. Y la mejor demostración de amor que un pastor te puede dar es decir eso. Yo no puedo. Dios sí puede. El pastor no puede arrepentirse por ti y dar frutos de arrepentimiento. No puedo hacerlo. Yo tengo que luchar con mis propios pecados. ¿No es que ustedes no creen que los pastores luchan con sus propios pecados y que Dios a veces también trae situaciones duras para enseñarnos dónde necesitamos madurar y lo débil que somos más de lo que imaginamos? Tengo 14 años sirviendo al Señor y tú no tienes ni idea la forma en cómo Dios ha permitido situaciones para formarme. El pastor no puede creer por ti. El pastor no puede leer la Biblia por ti, meditar la Biblia por ti, aplicar las escrituras por ti. No puedo hacerlo. Esa no es mi labor y Cristo nunca me la encargó. A veces nos vemos haciendo cosas que ni Cristo nos ha pedido. Alguien decía, la explotación es algo horrible, pero la autoexplotación es algo peor. Cuando tú mismo te pones cargas que ni Dios te ha puesto. Dios ha creado la iglesia, decía alguien, de tal manera que sea un proyecto comunitario y no un proyecto para que un pastor solitario acabe achicharrado. ¿Cómo sé si estoy madurando? Y un siervo del Señor lo planteó de esta manera.
La respuesta a esa pregunta es importante, porque la manera en que creemos que maduramos es la medida que utilizaremos para evaluarnos. ¿Escucharon eso? La manera en como yo creo que es o traerá madurez es la manera en la que yo voy a evaluarme si realmente he alcanzado la madurez. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo creo que madurar consiste en tener más conocimiento teológico, entonces la forma de medir mi madurez, ¿cuál va a ser? Conocimiento teológico. Ejemplo, si hoy sé más Biblia que antes, si hoy tengo una postura escatológica más fuerte que antes, eclesiológica más fuerte que antes, yo tengo que estar madurando. Porque para mí el criterio para evaluar es más conocimiento, para madurar. Entonces, si ese es mi criterio, entonces a través de ese mismo criterio yo me voy a evaluar. Por ejemplo, si tengo más argumentos teológicos que antes, yo tengo que estar creciendo. Yo antes no peleaba así por redes. Estos textos bíblicos yo no los citaba. A estos autores yo no los conocía. Yo tengo que estar en otro level. La iglesia en Corintio estaba llena de dones y conocimiento. Y saben que era una iglesia en pañales. Unos bebés espiritual inmaduros. Así que no siempre conocimiento, títulos en la pared son sinónimo de eso. Y lo mismo puede pasar con los dones. Si yo creo que la manera en que crecemos es a través de servir más en la iglesia, ese es el criterio a través del cual yo me voy a evaluar. Entonces, si yo estoy sirviendo más en la iglesia hoy de lo que lo hacía hace 3 años, yo tengo que estar en otro level. Si el criterio para mí, para evaluar cómo madura alguien, es a través de mayores experiencias místicas y emocionales, ya va, yo antes no sentía tanto eso en el estomaguito y esa acelerada de corazón de entre 90 y 160 pulsaciones, eso es revelación. De 170 a 190 pulsaciones, sí, eso es que te vas a morir si no te vas a la clínica inmediatamente. Dependiendo de lo que creemos que va a darnos la madurez, así nos vamos a evaluar. ¿Qué realmente crees tú que ayuda a un creyente a madurar? Porque de acuerdo a Pablo, Pablo lo dice claro, el crecimiento espiritual no depende de nada de eso, depende de Dios. De tu relación con Dios, de tu conocimiento con Dios, de tu adoración con Dios, de tu relación con Dios, de tu caminar con Dios. Hay gente que puede recitar y postear mil cosas en redes sociales y no pueden mantenerse en oración 30 minutos. Hay gente que publica un montón de alarde de conocimiento en redes sociales y le cuesta perdonar a su hermano. Forma equivocada de evaluar nuestra madurez. Por eso, mis queridos hermanos, los siervos de Dios, aquí hay otro principio, los siervos de Dios son útiles. Yo no estoy diciendo esto ahora para que le den una patadita a Plinio, a Rubén, Dani, Fernando. No. Los siervos de Dios son útiles, son colaboradores de Dios, pero no son la fuente, no son el centro de la iglesia. Así que, ¿qué hemos visto hasta ahora? La iglesia crece cuando entiende que los líderes no son la fuente del crecimiento. Y ahora veamos, en segundo lugar, que la iglesia crece cuando recuerda que los líderes serán evaluados. La iglesia crece cuando recuerda que los líderes serán evaluados. Pablo ya ha usado la ilustración agrícola. Ahora pasa del campo a un edificio. Versículo 10 de 1 Corintios 3. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Qué declaración tan especial. Pero inmediatamente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, aclara algo fundamental en el verso 11. Y dice, pero nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, Cristo es el fundamento de la iglesia verdadera. Toda iglesia debe construirse sobre ese fundamento.
La membresía de la iglesia debe construirse sobre ese fundamento. La disciplina de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, la enseñanza de la iglesia, la vida de los miembros de la iglesia debe construirse sobre este fundamento que es Jesucristo. Y Pablo añade algo en el versículo 13. El fuego probará la obra de cada uno. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego se encargará de probarla. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que edificó se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué papel juega esto? En medio de la invitación a no gloriarse a los líderes, sino en Dios. ¿Por qué Pablo hace esto? Porque los corintios estaban evaluando y juzgando a los líderes antes de tiempo. ¿Cómo? Comparándolos, midiéndolos como el mundo mide a los hombres. Y Pablo dice, ¿saben qué? El juicio que importa aquí, la evaluación que importa aquí, no es la que tú le haces a los líderes. La evaluación que importa aquí es la que yo un día haré a los líderes. Mientras la iglesia evalúa a los líderes por su carisma, por su capacidad teológica, por su estilo de predicación y por su impacto en la vida de la iglesia, Dios va a evaluar a los líderes por algo más profundo. ¿Saben qué es? El fundamento del ministerio de ese hombre. Yo quiero saber bajo qué fundamento ese hombre ha edificado ese ministerio. Dios lo evaluará en base a su fidelidad. ¿Ha sido fiel este hombre en los momentos de prosperidad en su ministerio, en los momentos de dificultad en su ministerio? ¿O es un hombre que abandona fácil el ministerio? ¿O un hombre que no sobrevive en el ministerio, que no se mantiene fiel a la palabra en medio de las presiones del ministerio? Dios va a evaluar eso. Y por último, las motivaciones. Dios va a evaluar las motivaciones por las que tú quieres hacer ministerio y por las que los líderes hacen ministerio. Dios va a evaluar un día la razón por la que ese pastor hizo lo que hizo. Y Dios un día va a evaluar la razón por la que ese pastor dejó de hacer lo que le tocaba hacer. Dios va a evaluar esas motivaciones. Hermanos queridos, un líder puede impresionar a la iglesia. Y a pesar de eso, estar edificando sobre madera y paja que cuando venga el día se va a quemar, como dice Pablo en Corintios. Pero a veces otro líder puede parecer débil. Y más bien ese, estar edificando oro y piedras preciosas que el fuego no destruirá. No se dejen llevar por lo que ven sus ojos. Nosotros nos dejamos llevar mucho por las apariencias. ¿Se acuerdan cuando Dios envía a Samuel a elegir al rey? Ni siquiera se acordaba que había otro hijo. ¿Y tú no tienes otro hijo más? Porque estos como que no son. Ah, sí, hay uno que anda por allá con ovejas. Tráelo. Porque Dios mira el corazón. En ese contexto se dijo esa declaración. Nosotros siempre estamos mirando otra cosa. Dios ve algo que nosotros no vemos. ¿Saben qué es? El corazón. Hermanos, Dios sabe si un pastor predica para la gloria de Cristo o si predica para su propia gloria. Dios sabe si un líder sirve por amor por Cristo o por amor al reconocimiento y a la posición económica. Y el saber y recordar eso debe producir dos cosas. Una en nosotros los líderes y otra en ustedes. En nosotros los líderes, humildad.
Porque un día vamos a dar cuenta, sí. Sí, soy yo, un día vamos a dar cuenta por todo lo que hemos hecho. No es tarea fácil estar acá. Pero esto también debe producir en ustedes descanso en el corazón de la iglesia. Y no juzgar precipitadamente a sus líderes, sabiendo que va a haber un día donde ellos van a ser juzgados por aquello que tú no ves. Y aquí otro principio. El único juicio definitivo no es el que hace la congregación. Los pastores no son tus empleados, ni tú ves el corazón de ellos para juzgarlo. Por eso el único juicio definitivo no es el de la congregación, sino el de Dios. ¿Qué hemos visto hasta ahora? La iglesia crece cuando recuerda que es Dios quien produce el crecimiento. En segundo lugar, la iglesia crece cuando recuerda que los líderes serán evaluados por Dios. No es una tarea que te toca a ti como lo hizo los corintios con estos líderes. Pero en tercer y último lugar, la iglesia crece cuando recuerda que tiene todo en Cristo, no en sus líderes. Y esto lo vemos a partir del verso 16 al 23. Todo discurso del cual están llenos las epístolas, los discursos tienen una cualidad diferente a las narrativas y a la poesía, y es que el discurso es argumentativo. En cada discurso el autor tiene una tesis y hay ideas que él desarrolla para probar esa tesis. Pues aquí tenemos una de las tesis más importantes dentro del capítulo 3 de 1 Corintios para probar la tesis de Pablo, que es la invitación a no gloriarse en los hombres, sino en Cristo. Y esta parte llega como al clímax de la sección para darnos el corazón de esta tesis. Y Pablo dice aquí que una de las razones, nos va a decir, por la cual nosotros debemos dejar de gloriarnos en los hombres, es porque ya tenemos todo en Cristo. No hay necesidad de buscar algo más. Pero previo a esa declaración dice algo hermoso en el verso 16. A modo de pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Esto es interesante porque ¿qué tiene que ver esta declaración ahora en un argumento donde Pablo está señalando las divisiones, los celos y los pleitos que están habiendo en la iglesia en Corinto por cada uno de estos hombres y por cosas más? Porque más adelante veremos que están siendo permisivos con el pecado en lugar de llamar a los hombres al arrepentimiento, se están volviendo permisivos. Más adelante vemos que ni siquiera se esperaban para la cena del Señor. Más adelante vemos cómo ellos usaban mal su libertad cristiana. Así que este no es el único problema. Pero Pablo en este problema le recuerda esto. ¿No saben ustedes que son templo de Dios? Y que el Espíritu, me encanta esto, y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Por qué esto es importante? La iglesia es el templo de Dios. Amén. Dios mora y su presencia está con medio de su iglesia. Amén. Ese es el momento donde el cielo y la tierra se unen. Dios mora en cada piedra viva que compone la iglesia. Su presencia especial se despliega en medio de ella y habita en medio de su iglesia. Pero resulta que es allí, en medio de ese lugar donde Dios mora, donde la presencia del Santo Dios mora, donde estos están peleando, mostrando celos, amarguras, contiendas y pleitos. ¿Cuál es la conclusión lógica de esto? Que cada pecado cometido en la iglesia en Corinto y en cualquier iglesia que se llame iglesia de Cristo es un ataque directo a la presencia de Dios y una actitud irreverente ante la presencia del Santo Dios. Por eso es tan delicado lo que están haciendo los corintios. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento cómo se consideraba la presencia de Dios y cuántos fueron destruidos por no acercarse a ella correctamente.
Y ellos allí en medio de la presencia de Dios en la iglesia están peleando, tratándose con celos, divisiones o amargura, mientras Dios está presente viéndolos y su presencia santa está allí. Pablo dice, se les olvidó que Dios ha estado presente cada vez que han murmurado sus hermanos, que Dios ha estado presente cada vez que han buscado alimentar su corazón para armar contienda y odio contra sus hermanos. ¿No saben ustedes que la presencia de Dios está aquí? ¿Por qué son ustedes tan irreverentes? Por eso es tan delicado el pecado cometido entre hermanos. Por eso es tan delicado albergar celos y contiendas en el corazón entre los hermanos. ¿Y saben qué es lo que me hace temblar cuando leo la segunda parte del verso 16? Verso 17 dice: y sepan esto, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si ustedes no atienden al llamado de Dios que les ha reprendido de diferente forma por tu mal carácter, por tus malas decisiones, por tu falta de humildad al escuchar la corrección, por sus divisiones al dividirse por grupos, por los celos que ha manifestado entre ustedes en el lugar donde Dios mora, por la amargura que hay en el corazón contra ustedes. Si esto permanece sin arrepentimiento, yo te destruiré. ¿Saben qué es fuerte? Que Dios venga con toda su ira a destruir a alguien que menospreció la presencia de Dios que está entre el pueblo de Dios, con pleitos, con amarguras, con contiendas. Hay un serio problema cuando tú siempre estás metido en un lío, cuando siempre sale tu nombre. Dios está llamando tu atención y te está diciendo, si tú sigues siendo la problemática del grupo, causando problemas entre el pueblo de Dios y albergando estas cosas en tu corazón sin arrepentimiento, yo te destruiré. Por eso nos tomamos la membresía de la iglesia tan en serio. Por eso nos tomamos la disciplina de la iglesia tan en serio. Por eso nos tomamos la cena del Señor tan en serio. Por eso cuando ocurre algo, inmediatamente invitamos a los hermanos a pedirse perdón, a perdonarse y arrepentirse y a enmendar cada error o pecado que haya fluido para que el diablo no tome cabida de eso. Y para que tú veas hasta dónde ha llegado el alcance de las consecuencias de tu pecado. No para destruirte, sino para que te arrepientas y evites que él un día te destruya, porque quien permanece en este estado demuestra que no ha nacido de nuevo. Este es el lugar donde Dios habita. Este lugar es santo. Este lugar ha de respetarse, honrarse. Y por eso hay que tener cuidado incluso lo que conversamos entre pasillos y las motivaciones con las cuales hacemos lo que hacemos. Porque este lugar santo es. Y siguiendo esa línea, Pablo concluye en el verso 21. Ninguno se gloríe en los hombres. ¿Por qué, Pablo? Verso 21 al 23. Porque todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Aquí está la raíz del problema, mis queridos hermanos. Aquí está el corazón del problema en Corintio y de nuestro propio corazón. Nos gloriamos en los hombres cuando olvidamos lo que ya tenemos en Cristo. Nos maravillamos de los hombres cuando hemos dejado de maravillarnos de Cristo. Esperamos del líder identidad. Esperamos que el líder nos dé seguridad. Esperamos que el líder nos dé plenitud.
esperamos que el líder nos dé transformación. Pero todo eso, ¿sabes qué? Ya lo tienes en Jesús. En Cristo ya tenemos sabiduría porque Él es sabiduría de Dios. ¿Lo sabías? En Cristo ya tenemos justicia porque Él es nuestra justicia. ¿Lo sabías? En Cristo ya tenemos identidad porque somos su pueblo comprado por precio de sangre. ¿Lo sabías? En Cristo ya tenemos acceso a Dios porque Él es nuestro mediador. ¿Lo sabías? Por eso, mis queridos hermanos, la raíz de gloriarse en nombres no es solo inmadurez. Es olvidar que en Cristo ya hemos recibido todo lo necesario y que no necesitamos buscar en un hombre lo que el Salvador puede darnos y que ya nos ha dado, mi hermano. Tu líder, tu pastor, necesita a Cristo tanto como tú. Necesita arrepentirse a veces tanto como tú. Necesita gracia tanto como tú. Y el día que lo veas así, lo tratarás con más misericordia, gracia y paciencia. Cuando dejes de verlo como una especie de Jesús chiquito, de Iron Man, todo cambiará. A veces la idolatría se revela en frases muy comunes dentro de la iglesia. Frases como, si ese pastor se va, yo también me voy. Si Plinio se va a plantar a otro lugar, yo me voy para atrás. Yo lo conozco de hace años. Nos criamos en el mismo lugar. Estudiamos en el mismo liceo. Yo tengo que estar con él. O yo solo escucho a ese predicador. A ver, mandaron el anuncio. ¿Quién predica mañana? Deberíamos analizar el quitarle el nombre del predicador. Ah, predica Dani, listo. Voy. Con más ánimo. A escuchar. O, ¿no te has dado cuenta que si él no predica, no es lo mismo? Y en el fondo puede haber algo más serio. Y es que estoy buscando en un hombre una seguridad, una identidad y una plenitud que solo Cristo puede darme. Por eso Pablo dice, todo es vuestro. Los líderes son dones, pero no son la fuente. La fuente es Cristo. Quiero concluir con una pequeña historia, ilustración que nos pueda ayudar a examinarnos. Hemos visto que la iglesia madura solo cuando entiende que la fuente del crecimiento solo es Dios. Una iglesia madura solo cuando entiende que un día Dios evaluará y juzgará a los líderes. Y no los juzgará para ver si son salvos o no. No. Los juzgará para más bien determinar cómo han servido esos líderes en el jardín de Dios y cómo han edificado el edificio de Dios. Sí, un día los líderes seremos probados. Cada día que pasamos en el ministerio, Plinio, Ciso, Daniel, Fernando, Jorman, los que nos hemos parado aquí, se va a hablar qué tanto tú has servido en el jardín de Dios y por qué has dejado de servir en el jardín de Dios. Y en tercer lugar vimos que una iglesia madura cuando entiende que tiene todo en Cristo. Existe una obra de un artista conceptual que se llama Roman Ondak. Es una ilustración artística y al mismo tiempo una obra participativa. ¿Qué significa eso? Que el artista propone un concepto, crea un espacio para ese concepto, pero los visitantes del museo son quienes hacen que la obra cobre vida. Bueno, el primer día, cuando se abre el museo a contemplar la obra de Roman Ondak, las personas entran a una sala donde hay una pared blanca, completamente blanca. Y apenas tú entras a esa sala, se te da un marcador, un rotulador negro, para que cada visitante cuando llegue ahí en la pared blanca, marque su estatura y luego allí donde marcó su estatura ponga la fecha y su nombre para medir su estatura, en qué estatura está o estuvo en tal fecha con su nombre en particular. Así que lo que ustedes ven ahí, decía alguien, no son marcas que parecen constelaciones. Son en realidad las medidas y los nombres de miles de personas que han pasado por esa sala para medir su estatura colocando su nombre
y la fecha de su estatura para saber en esa fecha dónde estaba su estatura. ¿Qué tiene que ver esto con esta iglesia en pañales y con nosotros? Si hubiese una especie de pared así eclesiológica o de santificación, soteriológica, ¿dónde marcarías tu madurez en Cristo? Aquí está el rotulador. ¿Dónde marcarías tu madurez hoy? ¿Aquí o estaría todavía por acá? Seamos sinceros. No tienes que responder rápido. Pensemos un poco más eclesiológico. ¿Dónde crees que Dios marcaría nuestra madurez como iglesia hasta el día de hoy? De trono de gracia. ¿O quiere un poquito más allá? Si le damos este rotulador a las personas que te conocen, ¿dónde lo marcarían? Pero a las que te conocen y te han dicho la verdad, no esos mentores y consejeros que solo te están apañando todo. Tu cónyuge, tu pastor que te ha acompañado en consejería, sabe tus luchas. Tu mamá, tu papá, tu hermano. ¿Dónde crees que te marcaría? La iglesia deja de crecer cuando comienza a gloriarse en los hombres y no en Cristo. Y cuando menciono hombre, eso te incluye a ti también. Quizás tú eres tu propia gloria, está en ti, en lo que tú haces, tu desempeño, tus habilidades. La iglesia comienza cuando comienza a maravillarse en los hombres. Deja inmediatamente de asombrarse y de maravillarse por su Cristo. Y olvida que todo lo tenemos en Cristo. Debido a nuestra unión con Cristo. Una doctrina preciosa que Pablo comienza desde el capítulo 1. Alguien una vez me dijo, si quieres profundizar la doctrina de la unión con Cristo, tienes que leer a Michael Rivers. Y este hombre decía, el creyente deja de definirse por su pasado, pecado o logros. Cuando está en su unión con Cristo, la entiende y la experimenta. Su identidad ahora es compartir la vida del Hijo delante del Padre. Y él sigue diciendo, la unión con Cristo no es simplemente recibir bendiciones espirituales, perdón, el cielo, justicia. Él dice, la unión con Cristo es recibir a Cristo mismo y disfrutar de Él. Disfrutar de Él. La iglesia madura cuando vuelve a recordar tres cosas. Cuando recuerda que los líderes son siervos. No los desechamos. Gloria a Dios por nuestros líderes, por quienes nos enseñan, por quienes permanecen fieles a pesar de las propias situaciones difíciles que experimentan y se paran aquí a traernos la palabra cada semana. Pero son siervos. La iglesia debe recordar que los líderes también serán evaluados por Dios. No hagas juicios precipitados contra tus líderes que tú no ves el corazón. Y la iglesia madura cuando recuerde o recuerda que todo lo que necesitamos ya lo tenemos en Cristo. Dos consejos finales para terminar. En primer lugar, aprende a agradecer a los siervos o por los siervos de Dios, pero a depender solo de Dios. Dios ha dado pastores, maestros y líderes como dones para la iglesia. Hay iglesias que tienen años de años y todavía Dios no le ha dado un pastor.
Alguien decía que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No queremos tener que perder a nuestros líderes para apreciar el tener a alguien que nos pastoree y nos predique la palabra a pesar de sus pecados y debilidades. Debemos orar por ellos, debemos escuchar sus enseñanzas y valorarlas más de lo que valoramos las enseñanzas que escuchamos afuera. A veces vamos a mendigar comida afuera cuando tenemos toda la mesa servida en casa. Tú tienes que ser sincero, no valoramos a nuestros líderes tanto como deberíamos. Eso sí, queremos que ellos nos valoren, pero no los valoramos. Y no porque uno busque eso. Yo tengo 14 años sirviendo aquí y yo no estoy aquí por eso. Más bien porque hacerlo beneficia a tu alma. Es como cuando los filipenses le dan la ofrenda a Pablo. Y Pablo le dice, gracias por la ofrenda, pero ¿saben a quién va a bendecir esto? Es a ustedes, no a mí. La generosidad que ustedes han mostrado los va a bendecir más a ustedes que a mí. Bueno, hermano, honrar a sus pastores, orar por ellos y agradecer por ellos, los va a beneficiar más a ustedes que a nosotros. Nosotros tenemos años haciendo esto, con gente que se ha aprovechado de nosotros, que nos ha juzgado precipitadamente, como gente que nos ha amado y que nos ha acompañado. No estamos aquí por eso. Te beneficia a ti. Acércate a tus pastores para decirles gracias por edificarme. Eso sí, conociendo a mis ovejas, ahorita es todo en la puerta. Gracias por edificarme, gracias por edificarme, gracias por edificarme, gracias por edificarme, gracias por edificarme. Porque a veces nada más nos sentamos con nuestros líderes cuando tenemos que criticarle algo o corregirlos por algo. Pero para saber cómo están, nadie, eso se ha vuelto cada vez menos común. No queremos que sea la celebridad, pero lo tratamos como tal. Son siervos. Somos colaboradores de Dios. Qué privilegio, hermanos. Yo amo lo que hago. Qué precioso es que mi trabajo sea ser un colaborador de Dios. Qué privilegio tan grande. Pero quisiera que el día que Dios me envíe a plantar otro lugar o que decida retirarme del ministerio, esta iglesia se mantenga en pie demostrando que no dependía de mí esta obra, sino de Dios quien da el crecimiento. Y lo mismo es aplicable a todos los que lideran discipulados, todos recuerden. Alguien decía, la prisa es el principal enemigo del discipulado. Los cambios en la vida de las personas no suceden como tú quieres. Pablo mira cuántos años y le dice, otra vez tengo que hablarles como a niños. Otra vez tengo que volver a decirle a los corintios, papá, mamá. A ver, di, papá. No digan, obviamente. Cuando ya debía haberles dado alimento sólido. Solo Dios da vida. Solo Dios da crecimiento. Nosotros no. Yo necesito al Señor tanto como tú. Ciso, Dani, Fernando, necesitamos al Señor tanto como ustedes. Segundo y último lugar. Examina honestamente tu corazón y pregúntate si estás buscando en hombres lo que ya tienes en Cristo. Que tus pastores produzcan el arrepentimiento y el cambio que a ti te toca. Dios te ha dado los medios de gracia, la morada de su espíritu, su iglesia local, predicación bíblica cada semana, más el conocimiento previo que Dios te ha dado años atrás, más todos los libros, más todos los artículos, más todos los reels. Esta generación no puede decir, es que no sé cómo se hace. A esta generación eso no se le perdona. Así que si no hay crecimiento en tu vida, no es por tus pastores, mi hermano, mi hermana, no es por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Tú tienes que ponerte a cuentas con Dios y ser sincero. Hay cosas que no has puesto a cuenta, hay cosas en las que no has querido morir. Hay ídolos que quieres tú seguir sirviéndote y postrando a ellos. Como Raquel es, agarra a los líderes, los ídolos y los esconde. No los has querido sacar. Y todo aquel que siga sin echar mano de los medios que Dios nos da, sin caminar hacia un arrepentimiento verdadero y no desechando sus ídolos, jamás va a cambiar. Tu vida será más miserable hoy de lo que lo fue en el pasado. No culpes a más nadie. Ya párale con eso. Y lo digo porque esta es la tendencia de todos, incluyendo el que te habla.
Muchas veces corremos detrás de los líderes esperando algo que solo Cristo puede dar. Los líderes son siervos, colaboradores, instrumentos, pero la fuente de todo es Cristo. Si Dios ha usado tus líderes para reprenderte en tu pecado, corregirte, escucha. No seas soberbio, no seas soberbia. A veces tú y yo necesitamos gente que nos diga la verdad. Gente que nos diga, ¿sabe qué? No nos gusta o no me gusta la forma como estás haciendo las cosas. No está bien esto, como le digo Jetro a Moisés. A veces necesitamos gente así. Escucha. ¿Qué si es Dios el que te está haciendo ver algo que estás haciendo mal y que debes corregir? Escucha. Cuando la iglesia entiende eso, algo cambia radicalmente. Los líderes dejan de ser ídolos y Dios comienza a ser el centro de la iglesia. Yo anhelo que esta iglesia siga creciendo. Los que estuvieron desde el inicio de esta iglesia saben por tantas batallas que pasamos, tantas dificultades, tantas heridas, tantos abusos. Pero yo no sé si ustedes lo saben, pero muchos de ustedes son una respuesta a muchas oraciones que se hicieron un miércoles de oración por solo 10 personas que componían esta iglesia. Hoy yo veo tantos dones y servidores. No, ¿saben quiénes eran los servidores hace años? Daisy, Catherine y Plinio, que tenían que llevar con una escoba y un cepillo a limpiar la iglesia y los baños antes de que comenzara la predicación. Esos eran los que te recibían en la puerta. ¿Saben quiénes eran los de multimedia? Catherine y Karen. Ellos proyectaban eso y yo subía los sermones a YouTube. ¿Saben quiénes estaban en los procesos disciplinarios llevando los casos? Antonio, Pedro, Rafa, Aida. ¿Sabe quién eran los músicos? Un hermano que tocaba muy bien la guitarra y no está con nosotros, y su esposa, que fueron de gran bendición. Y oramos por muchos jóvenes, oramos por dones, oramos por líderes, oramos por músicos, oramos por matrimonios. Y hoy solo miro a mi alrededor y puedo decir, es Dios quien ha dado el crecimiento, yo no. Y quiero que esta iglesia siga creciendo, que siga madurando en todo el sentido de la palabra. Porque alguien le decía a otro, hermano, dame un consejo, ¿cómo puedo madurar espiritualmente? Y él le decía, lo primero que debes hacer es quitar la palabra espiritual, porque debemos madurar siempre en todo. No siempre debemos seguir siendo una iglesia adolescente. Esa es una etapa hermosa. La adolescencia es una etapa hermosa. Y esto es retador en una generación donde todos quieren volver a ser pavo. Lo tercera edad, se quieren pintar el pelo, pantaloncitos de colores, jugando PlayStation. Yo ya voy para el 4.º piso, pero en estos días escuché que los 40 son los nuevos 30. Estoy como en 28, 29 tengo. La adolescencia es una etapa hermosa, pero es una etapa. Hay un peligro cuando la iglesia se mantiene siempre en esa etapa, o un miembro de una iglesia en esa etapa siempre de niñez, cuando ya muchos aquí deberían estar comiendo alimento sólido. ¿Y saben qué es lo que puede producir eso en nosotros? Cristo. No importa cuánto Plinio, Rubén y todos los que ya conocen prediquen, es Dios quien da el crecimiento. No importa cuántas consejerías asista, es Dios quien puede restaurar un corazón. Yo no. Rechacemos el síndrome de Jesús, ese síndrome de creernos Jesús, el Mesías de los demás. Corre primero a Él antes que a nosotros. Echa mano de lo que Él te ha dado antes de esperar cambio de parte de nosotros. El anhelo de nosotros aquí es que te vuelvas más dependientes de Cristo que de nosotros. Y que no midas tu conocimiento por servicio, dones, experiencias místicas o conocimiento teológico. Se ordenó a través de una relación viva y preciosa y de adoración, de amor y de deleite con aquel que es nuestro Padre y con aquel que produce el crecimiento. Así que, hermanos, dejemos de gloriarnos en los hombres si queremos madurar. Acompáñenme a orar.